Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en el Congreso de... Bueno, voy a tratar de hacer un resumen de la información de lo que vinimos a hacer acá. Voy a cerrar los ojos para acordarme mejor, no es que esté cansado. Bueno, en el trabajo anterior lo que habíamos hecho fue traer el patrón de la plantilla de las 8 células originales que representan las 8 células que en el cuerpo, en el perineo, no mutan y hacen de backup a todas las demás. Eso traía el 88 del 2023, eso traía una reversión en el patrón de origen de las estructuras humanas, es decir, si las estructuras humanas están como están porque el origen no se tiene en cuenta y es algo mutable, y las estructuras temporales son las que el humano se aferra y no quiere largar, entonces traer las 8 células originales la última vez significó revertir ese patrón, es decir, que hay patrones perfectos que son los que nos dan origen, que debieran ser las bases fundamentales de las estructuras que sí son móviles, que sí son temporales y que sí son mutables en cualquier momento y deberían ser flexibles. Eso es una asociación benevolente hacia el bien común y no para intereses personales. Entonces lo que hicimos esta tarea fue ese cubo que, si ustedes dibujan la flor de la vida, es el huevo de la vida, el primer ciclo, hasta cerrarlo, ampliarlo al segundo patrón, que no me acuerdo si se llama la semilla de la vida, como es que le dicen, pero bueno, el segundo patrón, que ya representa un movimiento cuando el sentido, mejor dicho, cuando el propósito, cuando el origen está firme, está claro, empieza el ciclo del sentido, del por qué y para qué, con esa base y ese cimiento sólido. Entonces, la información que había que traer aquí era, a través del trabajo con las 360 esferas planetarias, que son esferas de conciencia planetaria, como un anillo de como un anillo de 360 pelotitas. A nivel planetario son las vías que hacen como de transductor de la información estelar de los diferentes cuadrantes. Imagínense toda la galaxia, el cosmos, como un montón de cuadrantes donde hay líneas, vectores de información. Bueno, eso tiene un sistema de entrada y salida. Esas son estas 360 esferas planetarias, y esas esferas planetarias descargan información a nivel, por ejemplo, a nivel gobiernos, a niveles micro y macro humanos, ¿no es cierto? Entonces, como los gobiernos son estructuras macro y todo está controlado y diseñado por un programa de origen, aún lo que parece anárquico, caótico, está completamente mirado y observado y programado. Entonces, a través del trabajo con esas esferas, se bajaron de diferentes cuadrantes de la galaxia, Sirio, Orión y Andrómeda, que es otra galaxia, que en realidad son cuadrantes, pero cuando se decodifica se simplifica de esa manera, 3 directrices en formas trinas, es decir, que son directrices que son paquetes de información trinos, porque están en equilibrio. Una tiene que ver con la planificación a partir del patrón origen, es decir, todo lo que se planifique tiene que ser a partir de los patrones perfectos de origen, porque si no, todo lo que se planifique deriva en diferentes tipos de error, de perspectivas de error y de abusos de poder y demás. La segunda directriz trina fue supeditación al plan, es decir, un acto constante de alinear las directrices de acción a el plan divino y no
ponerse por encima o por debajo, sino entender que las estructuras sociales humanas son el propósito es el reflejo de eso que eran patrones de origen, por lo tanto tiene que estar supeditado a eso. Y la tercera directriz que se ancló tiene que ver con la inyección en el territorio de esas planificaciones supeditadas al plan en forma de información que se puede expandir. Por eso también acá es el punto cero de las rutas del país. Y tiene que ver como una inyección en las informaciones de circulación. Y bueno, en cuanto al lugar, al templo el trabajo se hizo a través de un patrón de octaedro que está trazado desde la otra vez con 4 anclajes en lugares así que lo cuadriculan. Es como si fuera un octaedro con la punta arriba y la punta abajo, y está cuadriculado con el Congreso en el medio. Entonces, a través de ese octaedro, que es el que conecta al vacío, es decir, es lo que puede hacer. Primero que el octaedro es como siempre está asociado al centro de algo, porque está asociado también al patrón de vacío. Entonces, a través de ese octaedro se trabajan también diversas conciencias que se las conoce, que la gente las conoce como Arcángel Miguel y todo eso. También trabajan mucho con patrones de octaedros para ordenar las dimensiones. Y bueno, a través de esa tecnología se inyectan, se descargan estas directrices para instalarse en la matriz del lugar del templo, que también tiene su estructura, y como si fueran, imagínense como si fueran cilindros, como pilas. Bueno, la tierra, el territorio tiene como pilas, imagínense esas pilitas, que son como la biblioteca, las bases de datos. De ahí es de donde la información se desprende o se graba. Entonces son como pilas de datos, como cilindros, ¿no es cierto? La información ancestral, lo que se vivió acá, de todo está ahí. Entonces, en los lugares que se quedaban vacíos por la información que se entregaba, se nos detalló todos los programas o la serie de programas que se entregaban, eran un montón, no me acuerdo ahora, todos los de diversos programas de mal uso o de perspectiva de error del poder, de las posiciones de autoridad, bueno. Y se traía la información de 3 discos solares, que uno era Mitacuna, el disco solar de San Juan, que tiene que ver con nuevos niveles de existencia de ser, como habilitar un nivel de ser inimaginado de existencia, que habilita siempre el espiral infinito de nuevo nivel de que es la existencia. Es como el número 1 sería en un nivel secuencial. Después, el disco solar de Aurora, que representa la regeneración, es decir, los patrones de la regeneración, que es lo que hace continuar, digamos. Está entre la quietud y entre el nuevo movimiento y la quietud está la regeneración constante. Eso tiene sus propios patrones y por eso también se lo asocia a que es curador, sanador, etcétera. Bueno, tiene los patrones de la regeneración. Y otro disco solar que se trajo es Atacama, que es la libertad del ser para hacer navegación por las líneas de información estelar. Entonces, y la cuarta base de datos que se llenó tiene que ver con información que viene como todo de la cordillera, de la estructura, por Mendoza, por unas vías de información que vienen por Mendoza, y tienen que ver con que el humano plasme acorde a las estructuras de la naturaleza, que observe la naturaleza y plasme acorde a ella. Bueno, estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo. Voy a poner así, de acordarme todo lo que puedo.
Pero bueno, básicamente, para sintetizarlo, porque es mucho, este nuevo sentido, mejor dicho, este nuevo ciclo de la flor de la vida, es decir, el cubo que estaba anclado y ahora se amplió en un nuevo ciclo, tiene que ver con el sentido, ya con las bases fijas en el origen. Y esto es importante. Desde el último trabajo del 8.8 hasta ahora se estaba trabajando un patrón de tetraedro que es el que se entregó, es decir, que durante ciertos tiempos se practican a nivel personal, a nivel instituciones, a nivel territorio, a nivel programa, ciertas estructuras que tienen que ser practicadas en un tiempo determinado y después se tienen que entregar para pasar a lo otro. Bueno, en este tiempo, desde el 8.8 hasta ahora, se trabajó un patrón específico de tetraedro, que eran esas informaciones que se entregaban, y ese tetraedro es parte aparte de una gran plantilla que es un icosaedro, que es una plantilla de diseño para los gobiernos, que tiene que ver con el hilado de realidades y la interconectividad en libertad de los diferentes planos. Entonces, y es como la comunicación de cierta manera, cómo las cosas se comunican entre sí. Entonces ese patrón es el que se está grabando en los gobiernos, y un icosaedro, más que se está grabando, es muy difícil de explicar. Una plantilla es algo una currícula que tiene muchos aspectos para ser experimentado. Bueno, se va completando conforme los ciclos van pasando y se van experimentando cosas. El ciclo que se cerró a nivel institucional, político, tenía que ver con circuitos cerrados, como mucho el tema de esto como del feudalismo o del caudillismo. Bueno, entonces ese tetraedro conjugando toda la información de ese ciclo vivido se entregó, y si ustedes ven un icosaedro se forman con 20 tetraedros. Si ustedes arman 20 tetraedros, forman y los pegan, forman un icosaedro. Bueno, ese icosaedro como que se va completando con la información que ya está. Primero baja del origen, se pone en perspectivas de error para ser experimentada de distintas cosas, y una vez que eso está terminado se entrega como si fueran reportes, como si fuera entrega de información de reportes de todo lo que se hizo mal, todo lo que se hizo bien, todas las distintas abusos o errores que se vieron. ¿Para qué? Para alimentar un registro y que ese registro nos sirva de antídoto de cierta manera, más o menos sería así. Entonces se entregó ese tetraedro a través también de la tecnología de los cetáceos, que lo que hacen son muy buenos acoplando y desacoplando campos, como haciendo colapsar campos o desacoplando. Vieron que cuando por ahí algo que está imantado con otra cosa tiene como toda una inercia cuando se saca y después se arranca. Bueno, entonces a través de también el trabajo con los cetáceos se termina de liberar ese tetraedro vuelve al icosaedro, lo llena, entrega todos los patrones de error y perspectivas de error, y entonces habilita a que ahora trabajemos un nuevo ciclo, una nueva etapa que, como les digo, tiene que ver con el sentido. Una vez que hay un para qué firme, viene la pregunta por el sentido. Mejor dicho, ya me estoy liando, dice el gallego. Si está lo inmutable en donde tiene que estar y no está revertida la ecuación, me puedo hacer la pregunta del sentido y el para qué. Porque si no está, si lo mutable lo quiero hacer inmutable y lo inmutable lo quiero hacer mutable, vienen todas las perspectivas de error. Entonces hay un patrón, hay un diseño, hay un origen, eso es inmutable. A partir de que eso esté firme, yo me puedo preguntar el sentido, cuál es el sentido, porque si no, no hay sentido. Bueno, me extendí bastante y creo que podría seguir, pero básicamente empezamos un nuevo ciclo a nivel institucional argentino.